Hola, buen día, ¿cómo están todos? ¿Me escuchan? Buen día, ingeniero. Hola, hola. ¿Cómo les va a todos? ¿Bien? Sí, ingeniero, todo bien. Qué bueno. Bueno, creo que están como 30. Esperemos que los demás se vayan conectando poco a poco. Comenzaremos la clase de hoy día continuando con lo que habíamos dejado el anterior martes, por favor. A ver, estábamos viendo los ejemplos de estructuras estáticamente determinadas. Habíamos visto el ejercicio 1, que es el básico, este ejercicio 1, el ejemplo 1, mejor dicho, que es el básico, de donde hemos obtenido la fórmula para la deformación longitudinal, que es nada más que la carga por la longitud dividida entre el área por el módulo de elasticidad. O sea, estas tres ecuaciones básicas, sencillas, nos han dado opción a calcular este delta L sin tener que recurrir a ningún ensayo mecánico. Luego hemos determinado en una barra compuesta que tiene cargas de tracción y de compresión, hemos elaborado el trabajo sacando, si me permiten utilizar esa expresión, sacando diagramas de cuerpo libre por partes, para que vayamos haciendo la correspondiente, o vayamos encontrando la correspondiente solución. Al final hemos sumado los tres valores obtenidos de la parte AB, de la parte BC y de la parte CD, y nos ha dado una deformación total, ya que prácticamente toda la barra estaba en tracción. El tercer ejercicio nos ha permitido introducirnos con ecuaciones diferenciales. Se ha colgado una barra con un cierto peso, o que tiene un peso propio, mejor dicho. Se ha colgado una barra en una viga, por ejemplo, y nos piden determinar cuál es la deformación que tiene esta barra por efecto de su peso propio. Hemos utilizado la misma fórmula, pero en ecuación diferencial. Hemos integrado entre 0 y L y hemos determinado que, por ejemplo, cuando tengamos necesidad de utilizar peso propio, vamos a tener que introducir un coeficiente gamma, que es el peso específico del material. Y al tener gamma, por el área y la longitud, tengo el peso propiamente del elemento, y eso lo vamos a conocer como W, peso total de la barra en kilogramos. La unidad es kilogramos. No olviden, cuando estén haciendo ya las ecuaciones para reemplazar los datos correspondientes, siempre hacer un análisis dimensional para que determinen que las unidades que están obteniendo son las correctas. Veamos ahora un ejemplo 4. Nos dicen que en una construcción vamos a usar un cable de acero, uno que es enroscado, un cable de acero, que tiene un diámetro de 6 milímetros. Nos están dando el diámetro del cable de acero. Y una longitud de 150 metros. Prácticamente es una longitud que puede alcanzar hasta un piso 40, 45, 50 de una edificación. O sea, es una longitud bastante larga, bastante grande. Y obviamente, por efecto del diámetro que tiene y por el módulo, por el peso mismo, el cable se va a deformar por sí mismo. Por favor, apaguen sus micrófonos. Por favor, tranquilos. Bueno,
Les decía que con la longitud que tiene de 150 metros, realmente es bastante peso que tiene el cable. Y eso, una vez estirado el mismo, puede deformarse solamente con su peso propio. Y además nos piden que calculemos la deformación para elevar una carga de 200 kilogramos, casi un cuarto de tonelada, ¿verdad? 200 kilogramos. Pueden ser, en este caso, cuatro bolsas de cemento que vamos a elevar hasta un cierto lugar de la estructura que estamos construyendo. Determinar la deformación total del cable. Nos dicen que el peso específico del cable de acero es de 0,0078 kilogramos por centímetro cúbico. Como es acero, el módulo de elasticidad son 2.1 por 10 a la 6 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, la deformación total en este caso va a ser la deformación por su peso propio más la deformación por el peso colgado. Ambos elementos, en el ejercicio 3, solamente hemos determinado la deformación por su peso propio. Ahora nos piden determinar la deformación por su peso propio y la deformación por el peso colgado. Muy bien, entonces, con la misma fórmula, con esta formulita que hemos visto acá, que cuando introducimos el peso específico del material, A por L, aquí estamos despejando, o mejor dicho, estamos factorizando, esa es la expresión real, factorizando. Aquí es L al cuadrado sobre 2, pero estamos factorizando y entre paréntesis hemos puesto A por gamma por L, y hemos dejado una L adicional, con lo cual obviamente se hace L al cuadrado, pero este factorcito que está entre paréntesis, esto es el peso del material. Lo demás es exactamente lo mismo, no hay ninguna variación. Entonces, acá, para el peso del cable, para la deformación por el peso propio del cable, tenemos su carga por L sobre 2A por E, área y módulo de elasticidad y la longitud del cable. Son 150 metros, son 15.000 centímetros. Acá, fíjense, estoy convirtiendo estos 150 metros en centímetros, porque todo lo demás está en centímetros. Entonces, el área, pi cuartos por 0,6 al cuadrado, multiplicado por 15.000, la longitud correspondiente del cable, este es su peso propio, es el área de un círculo multiplicado por su longitud, más en este caso estamos hablando de por el peso propio, este es el peso propio, 0,0078 por 15.000. Y en el denominador de esta ecuación ponemos 2 veces pi cuartos por 0,6 por 2,1 por 10 a la 6. Entonces acá pi cuartos por 0,6 al cuadrado es el área. Como tenemos un factor de 2 adelante, estamos poniendo eso y multiplicando por el módulo de elasticidad. Y eso me da 0,4 centímetros. El peso que está colgado en el cable, entonces es P por L sobre A por E. Es la fórmula básica de la deformación de un peso. Entonces acá tengo 200 kilogramos por 15.000 centímetros dividido entre el área y el módulo de elasticidad. Y eso, fíjense, por efecto de ese peso, me da 5,05 centímetros. O sea que es mucho más grande la deformación por efecto del peso colgado que por efecto de su peso propio. Pero de todas maneras, aquí hay en 150 metros de longitud, hay 4 milímetros de deformación. Entonces, la deformación total es sumar nada más ambas y son 5,45 centímetros. Otro ejercicio que puede servir de base para los trabajos que ustedes quieran desarrollar. Vayamos a uno un poquito más complejo. Nos dicen que hay 2 barras de acero
que están unidas por un pasador y soportan una carga de 50.000 kilos. Acá ya son 50 toneladas. Esas dos barras de acero son estas dos barras inclinadas, con una inclinación de 45 grados, por eso que la pendiente le hemos puesto 1,1. Tienen una longitud cada barra inclinada de 2,5 metros. Están unidas a los puntos A y C en la parte superior. Y en el vértice B colgamos una carga de 50.000 kilos. Pero además nos dicen determinar la sección necesaria de las barras, la sección necesaria de estas barras, para que la tensión normal en ellas no sea mayor a 2100. Entonces ya nos están dando acá la tensión admisible de las barras. Dice, no sea mayor a 2100 kilogramos por centímetro cuadrado. La tensión, o sea, el sigma tiene que ser menor a 2100 kilogramos en estas barras. Y además nos piden determinar la deformación en el punto B. O sea, por efecto de esta carga, ¿cuánto se va a deformar en este punto? ¿Cuánto va a crecer? Porque como estamos traccionando acá, el conjunto, el esquema estamos traccionándolo, aquí va a haber un crecimiento de cada una de estas dos barritas. Por lo tanto, nos están pidiendo que determinemos esa deformación. Vamos a hacer dos diagramas de cuerpo libre. El primero, estático. La carga P se descompone en dos cargas inclinadas, F1 a un lado y F1 al otro lado. ¿Por qué estamos poniendo iguales F1 y F1? Porque la inclinación de las dos barras con respecto al punto de colgadura es 1 a 1, o sea, 45 grados. Esta carga P se distribuye en F1 y F1. A su vez, cuando llegamos a los nudos A y C, como es una carga inclinada, no podemos trabajar con las ecuaciones de la estática con barras con un ángulo de inclinación, ¿verdad? Tenemos que trabajar con barras que estén, mejor dicho, con fuerzas que estén o verticales u horizontales. Por lo tanto, entonces, vamos a descomponer esta fuerza F1 en una fuerza vertical y en una fuerza horizontal. Como está el sentido de la fuerza hacia arriba, la vertical es hacia arriba y la horizontal es hacia la izquierda. En el otro caso, lo mismo. La vertical es hacia arriba y la horizontal es hacia la derecha. ¿Qué nos está diciendo a primera vista acá este esquema que están viendo lo que estoy mostrando, ¿verdad? Todos, por favor, es lo que me olvidé preguntarle. Sí, Okay. Perfecto. Entonces, como estamos trabajando primero estáticamente, la fuerza FH a la izquierda y la fuerza FH a la derecha se anulan. Ambas están estirando en sentido contrario, por lo tanto se anulan esas fuerzas. Las únicas que van a quedar son las fuerzas F1 vertical y F1 vertical en A y en C. Y esa F1 vertical no es nada más ni nada menos que 1 sobre raíz de 2 de F1, teniendo en cuenta de que los ángulos en ambos casos son 45 grados. Ahora, obviamente, si hay diferencia de inclinación de estas barras colgadas, vamos a tener que trabajar en función de eso, ¿verdad? La vertical va a ser por el seno de la carga y en función de su ángulo correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces, pero en este caso, normalmente esto es lo que se hace con 45 grados. Casi siempre las estructuras van a estar diseñadas a 45 grados cuando tienen barras inclinadas. Por lo tanto, entonces, eso facilita muchísimo. Y en el caso del segundo cuerpo libre, tenemos acá que las dos barras colgadas se unen con un pasador en este punto, en el punto B. Pero por efecto de que esta carga está jalando
a las dos barras que están colgadas, lo que está punteado va a ser la posición final de las barras. Entonces el nudo B se va a desplazar al punto B'. Y entre B y B' vamos a tener la deformación correspondiente. Y ahora vamos a crear un punto D acá para que posteriormente, por efecto de relación de triángulos, podamos hacer la correspondiente evaluación de este valor de delta. Comencemos por la parte estática. F1, fuerza en cada barra, en kilogramos, ya les he dicho acá, se ha descompuesto cada una F1 en kilogramos. Y de la estática, sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Acá tenemos dos fuerzas verticales que tienen el mismo valor. F1 vertical son exactamente lo mismo, por lo tanto son dos fuerzas verticales multiplicadas por 1 sobre raíz de 2, que es la descomposición de la fuerza F1 por F1. Menos, como estas están yendo hacia arriba, suponemos positivas, y la que está yendo hacia abajo, la carga P, negativa, menos 50.000. Eso igual a 0. Resolviendo esta sencilla ecuación, F1 dice que nos da 35.355 kilogramos. Tracción. Clarito, ¿verdad? Si estamos jalando acá y están empotradas arriba las barras que estamos queriendo diseñarlas, secciones, alargamientos, etcétera, por lo tanto, esta carga está yendo hacia abajo. Estos dos elementos inclinados van a estar sometidos a tracción. O sea, van a resultar que tienen un poco de deformación en su longitud, por lo tanto, están siendo estiradas las barras. Muy bien. Por otro lado, vamos a calcular ahora la sección de la barra. ¿Cómo vamos a calcular esa sección de la barra? Aquí no me han dado ningún dato, además de la tensión, que no debe ser mayor a 2.100 kilogramos. Tengo la carga y tengo la tensión, pero no me han dicho acá, obviamente, que esa es la incógnita, cuál es la sección de esa barra. Puede ser sección circular, sección cuadrada, no interesa. Lo que necesito es saber cuántos centímetros cuadrados o milímetros cuadrados va a tener de sección cada una de esas barras. Entonces, la fórmula sencilla de la que hemos partido, tensión igual a carga sobre área. De ahí despejamos área, carga sobre tensión. La tensión máxima, estamos hablando, por eso le estamos poniendo 2100, que ese es el dato que nos han dado, ¿verdad? Para que la tensión normal en ellas no sea mayor a 2100. Entonces, el máximo valor va a ser 2100. Por lo tanto, entonces, tengo la carga en la barra, ya no la carga P, sino la carga en la barra, porque me están pidiendo la sección de las barras. Entonces, la carga de la barra es 35.355 sobre 2100. Por lo tanto, requiero una sección que tenga 17 centímetros cuadrados. Para poder soportar, cada una de ellas tiene que tener 17 centímetros cuadrados para poder soportar una carga de 50.000 kilos, 50 toneladas. Continuemos entonces. La posición de las barras deformadas, está representada acá. Está representada acá. Las barras se han deformado y se nos ha creado una distancia B'. Y ese es el valor de la deformación que quiero calcular. Entonces, vayamos a eso. Decimos entonces que la posición de las barras deformadas se la representa por las líneas punteadas. El ángulo, y para eso me sirve, es una continuación de la posición inicial de la barra de la derecha. Esta barra la estoy continuando hasta cortar la línea punteada de la barra de la izquierda. Entonces ahí se me forma un ángulo DBB'.
Eso es lo que tengo acá. El ángulo DBB' es prácticamente de 45 grados, ¿verdad? Si todo está a 45 grados por relación de triángulos, acá yo tengo también 45 grados. Por lo tanto, entonces me facilita. Ahora, si hubiera tenido diferentes inclinaciones acá, hubiera tenido que hacer una conjugación de la inclinación de un lado con la inclinación del otro lado para después hacer la conjugación correspondiente y determinar cuánto me vale delta. Pero en este caso se nos facilita. El alargamiento de la barra AB está representado por dB'. De la barra AB está representado por dD', acá. Este es el alargamiento de esa barra. Pero este es un factor de inicio. El alargamiento de la barra CD va a estar representado por una D'B', ¿verdad? Entonces, sigo acá. El alargamiento de la barra AB está representada por Db'. Y por la expresión del alargamiento axial, ¿se acuerdan? La expresión del alargamiento axial, delta de Db' de la barra de la izquierda, es F1, la carga, por L dividido entre A por E. Esta es la fórmula de la deformación. P por L sobre A por E. En vez de P le estamos poniendo F1, que es la carga que está soportando, la carga de tracción que está soportando la barra como tal. Entonces, tengo 35.000 por 250, que es la longitud. Aquí me han dicho que esta longitud tiene 2,5 metros. Como todo tengo que poner en las unidades coherentes, 250 centímetros. Dividido entre A por el módulo de elasticidad del material del que está compuesto esa barra. Y en este caso es acero. Por lo tanto, entonces, acá tengo 0,25 centímetros. Ya había calculado aquí el área, 17 centímetros. Y acá estos son 17 centímetros por 2,1 por 10 a la 6, 0,25 centímetros. Muy bien, entonces ya estoy ahora en condiciones. Este es el alargamiento de la barra de la izquierda. Lo propio puede ser el alargamiento de la barra de la derecha. Entonces ahora por relación de triángulos nuevamente, el valor que me interesa, que es BB', o sea, el vertical, BB', este es el valor de delta. El valor que me interesa es dB' sobre coseno de 45 grados. Entonces, el alargamiento total vertical, que es el valor que me interesa, son 0,35 centímetros, 3,5 milímetros. Esa es la forma, entonces, de calcular cuando se tiene estructuras estáticamente determinadas y que pueden ser simétricas. Si son asimétricas, hay que hacer el jueguito correspondiente de la inclinación de una con la inclinación de la otra. Pero si son simétricamente correspondientes las estructuras, este podría ser una forma de determinar lo que me están pidiendo. El área, primero, le hemos determinado el área, la carga por cada una de las barras y posteriormente la deformación total en forma vertical. 3,5 milímetros o 0,35 centímetros. Consulta, ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿Está todo claro? Estos documentos están colgados, seguramente ya la persona que está a cargo de esto ya los ha colgado en la plataforma, pero el día martes les he enviado absolutamente todos los documentos a su WhatsApp. Entonces ya los tienen los documentos para que me hagan seguimiento, si es que no los pueden abrir desde la plataforma, para que me hagan el seguimiento correspondiente de acuerdo a lo que yo les estoy mostrando. Les he enviado... Sí, adelante. Disculpe, buenos días. Soy de nuevo, recién me estoy incorporando. ¿Cómo puedo hacer para adquirir todos los documentos y poder ver el día? Envíame un mensaje con tu nombre o tu código, como quieras,
Mejor si tu nombre, porque eres tú. ¿Cómo te llamas? Oscar Cárdenas. Oscar. Sí. Entonces, envíame un mensaje particular a mi WhatsApp con tu nombre y yo te voy a reenviar todo lo que les he enviado al conjunto de los alumnos, por favor. ¿De acuerdo? Gracias, ingeniero. Muy gentil. Además, les he enviado también el programa y ahí está, como les había dicho la anterior clase, ahí está la bibliografía correspondiente. La Perfecto, bibliografía ingeniero. Gracias. ustedes para hacer algún comentario y esa bibliografía les va a servir cuando en el UAM 4, entremos ya con trabajos que les voy a encomendar a ustedes. En vez de proyecto, les voy a encomendar unos trabajos para que pueda servir como parte de la nota adicional, ¿no? Perdón, Moisés. ¿Cuál es tu consulta, Moisés? Hola. ¿Cuál libro que manejan ahí? Por favor. Uy, está entrecortada tu comunicación. A ver, volveme a repetir. Ingeniero, pregunta de cuál texto está usando usted. Es su pregunta, ingeniero. ¿De cuál texto? Bueno, de varios textos, no es uno solo. Está el Timoshenko, hay uno que es, el PIN, si no me equivoco. Ahorita no tengo en la mente los nombres de los documentos que les he pasado, pero inclusive he sacado alguna información de la página del internet. Por lo tanto, entonces hay varios textos que estoy utilizando y eso les va a servir a ustedes. Pero el básico, el que sirve para la mayor parte de los casos, es el Timoshenko. Es un libro bastante gordito, pero tiene mucha información y tiene muchos ejercicios, tanto resueltos como por resolver. ¿Ok? Bueno, a ver. Ingeniero, una pregunta, por favor. No está grabando la clase, veo que no está grabando. ¿Puedo grabarla o hay otro dispositivo que está grabando la clase? Si puedes grabarla, grábala, no hay problema, y después pasas a la persona que está encargada de todo esto. Seguramente no ha podido grabar. Desde esta parte, necesitaría que me autorice porque le voy a solicitar. A ver, ya. ¿Cómo lo hago? Hay una aplicación. No sé si en el lobby, a la derecha, donde usted donde se admite a los participantes, ahí le va a salir la solicitud mía. Está solicitando grabar y me admite. Oscar, eres tú, ¿no? Sí. Ahora ya tengo aquí, ya tengo acá tu nombre, pero ¿qué debo hacer? Yo no sé si podré yo hacer o es que tiene que hacer la persona que ha armado la reunión. Tal vez. Y que sería más fácil que usted lo grabe. O también, si usted, sí, grábelo usted. Sí. Abajo aplica, en la parte donde está grabar, aplica ahí y ya lo puede grabar. Y se le va a grabar al dispositivo. ¿Dónde está el récord? Tenemos 10 minutos más. Sí. No, graba. ¿Dónde está? Bueno, si tiene en inglés, si está en español, es grabar. Porque el mío está en español. No lo encuentro. Acá tengo para detener video. No, me parece que no, yo no tengo acceso a eso. Debe ser que... Alt-T, presione Alt-T y ahí le va a aplicar la grabación. Alt-T. No me da por ningún lado. No me da. Vamos a pedir entonces de que lo graben, por favor. Sí. Alt-R tal vez, ingeniero. Alt-R.
Sí. No, sale cualquier cosa. No. Yo no tengo en este caso la opción de poder hacer todo ese trámite. Eso tiene que haberlo la persona que nos ha armado la reunión. De todas maneras, en la siguiente videoconferencia, más bien antes de compartirnos pantalla, sería que empiece a grabar y de ahí nos comparte la pantalla, más fácil. Okay, pero la próxima, que va a ser el próximo viernes a las 5 de la tarde, yo ya he creado la forma de entrar para que no tengamos que depender de alguna manera de otra persona. A ver, voy a hacer la prueba y en función a ello ya les doy las autorizaciones para que lo puedan grabar. Pero de todas maneras yo voy a consultar con la universidad para que me permitan hacer todo esto, ¿de acuerdo? Por favor, entonces, por hoy día sigamos como estábamos con esto. ¿De acuerdo? Bueno, continuemos. Tenemos, creo, unos minutitos más, sí, antes de que comencemos con la segunda parte. Otro ejercicio, el 6. En este caso estamos cambiando de material. Estamos cambiando a un poste de aluminio que tiene una sección circular hueca. O sea, es un aro la sección. Es un anillo prácticamente la sección, que soporta una carga de compresión. Ya está entrando acá el tipo de carga que vamos a utilizar. Compresión P de 54.000 kilogramos, 54 toneladas. Nos dan los diámetros interior y exterior del tubo, que son de 8 centímetros el diámetro interior y 12 centímetros el diámetro exterior. Su longitud son 100 metros, o sea que es un tubo muy largo, un poste bastante alto que va a soportar una carga de 54.000 kilogramos. Nos dicen que el acortamiento total, delta L del poste, que se lo ha medido debido a la carga, es de 0,055 centímetros. Este es un valor medido. Determinar la tensión de compresión sigma C, la deformación epsilon lineal del poste. No se debe considerar el peso propio del poste y se supone que no pandea. A ver, ¿por qué no vamos a considerar el peso propio del poste en este caso? ¿Por qué? Porque estamos hablando de compresión. Entonces, como este es un poste que está empotrado en la parte inferior y lo que nos han medido ya la deformación, por eso es que no estamos considerando el peso propio, porque si no tendríamos que considerar el peso propio si fuera un tubo que está siendo sometido a alargamiento. Ahí sí tendríamos que considerar el peso propio. Se supone que la carga P es de compresión, actúa en el centro del tubo hueco. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Obviamente hay que ponerle una plancha acá, una plancha no muy grande, obviamente, una plancha de bastante espesor, una plancha que va a tener una plancha ya sea circular o rectangular, como quieran, de más de 12 centímetros de lado o de más de 12 centímetros de diámetro, ¿verdad? Entonces acá vamos a poner la plancha y sobre eso está actuando la carga. Ahí sí hay que tomar en cuenta, como son los primeros elementos que estamos viendo, no se va a introducir las posibles fallas que puedan presentarse por efecto de que la carga no está siendo transmitida directamente al material, sino a través de otro elemento, de una tapa del tubo, acá, de una tapa del tubo. Esa tapa del tubo lo que está haciendo es esta carga que la hemos centrado en su centro de gravedad de la tapa, está siendo distribuida en el apoyo que tiene la tapa alrededor del tubo. O sea, en todo el aro prácticamente, en todo el anillo circular. Este es el esquema entonces. Un poste con una carga P, 100 metros de longitud, diámetros interno de 8 y diámetro externo de 12.
Vamos a calcular primero el área resistente de la sección transversal, una sección transversal. Entonces, el área resistente no es nada más. Esta parte central es aire, no tiene resistencia, ¿verdad? Entonces acá no hay que eliminar esta parte central y solamente calcular el área de todo este anillo que rodea al hueco. Entonces, A, pi cuartos por d sub 2 al cuadrado menos d sub 1 al cuadrado, lo cual, reemplazando datos, me dice que vale 62,83 centímetros cuadrados. El área, entonces, la diferencia de los diámetros. Y esto elevado al cuadrado. La tensión de compresión sigma C es, con la fórmula sencilla, P sobre A. 54.000 kilogramos dividido entre 62,83, que es el último valor que hemos calculado. Como es compresión, podemos ponerle signo negativo, pero, o en su caso, entre paréntesis, compresión, para que sepamos que es una carga que está yendo para abajo, 860 kilogramos por centímetro cuadrado. La deformación lineal de compresión epsilon, ya también la hemos visto, son de las primeras fórmulas que hemos visto, es delta L sobre L. Delta L nos han dicho que ha sido medido y tiene un valor de 0,055 centímetros. Es un valor medido. Entonces, delta L sobre L son 0,055 dividido entre 10.000 centímetros. Fíjense la deformación que tiene un tubo de esa naturaleza de 0,00005. O sea, prácticamente no hay deformación por efecto de semejante carga en un tubo de 100 metros de longitud que tiene prácticamente un diámetro de 12 externo y 8 interno y un área de 62,83 centímetros cuadrados. La deformación es prácticamente cero. No sé, pues esto a picómetros o algo así que estamos en milímetros, nanómetros, no sé qué más viene después de eso, que cada vez va aumentando de 3 en 3 ceros, entonces realmente es prácticamente nula la deformación. Otra, un cable de aluminio de 30 metros, 3.000 centímetros, está sometido a una tensión de 700 kilogramos por centímetro cuadrado. Nos piden determinar la deformación total del cable. Si el módulo de elasticidad aluminio 7 por 10 a la 5 kilogramos centímetro cuadrado. ¿Qué variación de temperatura provocaría el mismo delta total? O sea, hemos calculado un delta total que nos están pidiendo, pero ¿qué vamos a introducir acá? La temperatura. ¿Qué variación de temperatura produciría el mismo delta total si el coeficiente alfa, el coeficiente de dilatación lineal, es 21,6